4 de la madrugada, 16 de diciembre de 1944. Bosques de las Ardenas, Bélgica. El unteroficial Klaus Hartmann exhala vapor blanco en el aire congelado, menos 22 grados centígrados. Tan frío que el aceite de su Mauser 98 se ha convertido en una pasta espesa que apenas permite cargar el cerrojo. Está tendido boca abajo detrás de un tronco de roble cubierto de escarcha, observando a través de sus prismáticos sights lo que los oficiales de las SS han estado llamando despectivamente durante semanas. Muchachos de pala, Spatenbuben, ingenieros de combate americanos. Puede verlos claramente a 200 metros. 6 hombres con uniformes verde oliva, trabajando bajo la luz pálida de linternas de queroseno. El sonido metálico de las palas golpeando tierra helada resuena en el silencio del bosque como campanas rotas. Tink, tink, tink. Un ritmo hipnótico. Están cavando junto al puente de piedra sobre el río Salm, ese mismo puente que la 1ª División Panzer SS necesitará cruzar en exactamente 3 horas para completar su avance hacia Amberes. Hartmann sonríe con desdén. Spatenbuben, muchachos de pala, ni siquiera llevan rifles, solo esas herramientas ridículas, palas, picos, rollos de cable naranja, mochilas abultadas. Uno de ellos, un soldado delgado con gafas empañadas, está midiendo algo con una cinta métrica. Otro sostiene lo que parece ser un bloque rectangular envuelto en papel encerado. Hartmann ha visto suficiente. Estos no son soldados, son trabajadores, constructores, hombres que arreglan caminos y despejan escombros mientras los verdaderos combatientes ganan batallas. Toma una nota mental. 04, 17 horas. 6 ingenieros enemigos en el puente del Salm. Desarmados, sin amenaza táctica. Guarda sus prismáticos. Enciende un cigarrillo uno, protegiéndolo del viento con manos temblorosas. El humo azul se eleva en espirales hacia las ramas desnudas de los árboles. Detrás de él, escondidos entre la niebla del amanecer, esperan 350 Panzergrenadiere, 89 tanques Panther y el orgullo completo de la élite de las SS. Todos dependiendo de ese puente. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esos muchachos de pala estaban a punto de escribir el capítulo más letal de la guerra de ingenieros, que en las próximas 6 horas, esos hombres sin rifles destruirían 23 puentes en un radio de 40 kilómetros, que atraparían a 30,000 soldados alemanes en una bolsa sin salida, y que lo harían no con balas, sino con matemáticas, precisión industrial y 1,300 kilogramos de Composition C2 por cada metro cúbico de estructura. La guerra estaba a punto de cambiar y nadie lo vio venir. Para entender lo que estaba a punto de suceder esa madrugada en las Ardenas, necesitamos alejarnos del bosque helado. Necesitamos volar sobre el Atlántico, cruzar 3,000 kilómetros hacia el oeste y aterrizar en un lugar que los soldados alemanes aún no comprenden que existe. La maquinaria industrial más devastadora jamás construida en la historia de la humanidad. Estados Unidos en 1944 no estaba simplemente ganando una guerra, estaba redefiniendo qué significaba la palabra abundancia. Cada mes,
Las fábricas americanas producían 200,000 toneladas de trinitrotolueno, TNT puro, suficiente para llenar 800 vagones de tren. Pero aquí está el detalle que hace que los números se vuelvan incomprensibles. Eso era solo el TNT tradicional, porque los ingenieros químicos de DuPont habían desarrollado algo mejor. Algo que cambiaría la naturaleza misma de la demolición de combate. Composición C2, un explosivo plástico de color blanco cremoso, que olía vagamente a almendras. Estable a menos 40 grados centígrados. Moldeable como arcilla, con un 160% de la potencia del TNT estándar. Y lo más importante, absolutamente confiable. Podías dejarlo caer, pisarlo, dispararle con un rifle y no explotaría hasta que insertaras el detonador eléctrico. Los alemanes seguían usando TNT que se congelaba a menos 20 grados, perdiendo un 40% de su eficacia. Los americanos tenían un explosivo que funcionaba perfectamente mientras tu piel se desprendía por congelación. La producción anual, 2,300,000 toneladas de explosivos de todo tipo. Alemania, con todas sus fábricas bombardeadas, sus líneas de suministro cortadas, sus plantas químicas funcionando con carbón de baja calidad, producía 715,000 toneladas, una tercera parte, y eso en 1943. Para diciembre de 1944, la producción alemana había colapsado a menos de 300,000 toneladas anuales. Pero los números realmente obscenos están en los detalles logísticos. Cada batallón de ingenieros de combate americano, y había 112 de ellos desplegados en Europa, transportaba 650 toneladas de material explosivo. 650 toneladas. Eso es el peso de 130 elefantes africanos por batallón. El 291 grado Batallón de Ingenieros de Combate, comandado por el coronel David Peregrine, el mismo que estaba operando esa madrugada en las Ardenas, llevaba en sus camiones GMC suficiente Composition C2 para demoler cada puente entre París y Berlín. Cada soldado ingeniero cargaba personalmente 12 kilogramos de explosivo plástico en bloques de medio kilo, 50 metros de cordón detonante Primacord que ardía a 6,900 metros por segundo, 24 detonadores eléctricos M6, 4 detonadores de fricción de respaldo, 2 caretes de cable de cobre de 150 metros cada uno, un generador de mano capaz de producir 300 voltios, alicates de corte, cinta aislante, lápices de cera para marcar puntos de carga. Compara eso con lo que llevaba un pionnier alemán en diciembre de 1944. 4 kilogramos de TNT húmedo. Sí tenía suerte. Mecha lenta que fallaba 1 de cada 3 usos debido al frío. Detonadores de percusión fabricados con latón reciclado de casquillos de bala, sin generadores eléctricos, sin cordón detonante, sin nada que se pareciera a un sistema confiable. La brecha no era solo tecnológica, era filosófica. Los alemanes entrenaban a sus pionieros para construir puentes bajo fuego enemigo, una habilidad admirable, casi heroica. Los americanos entrenaban a sus ingenieros para destruir 17 tipos diferentes de estructuras en menos de 90 segundos cada una. Puentes de piedra,
puentes de acero, puentes de madera, puentes colgantes, viaductos ferroviarios, túneles, presas, edificios fortificados, búnkeres de hormigón. Incluso habían desarrollado tablas de cálculo que especificaban exactamente cuántos kilogramos de C2 necesitabas para destruir un pilar de hormigón armado de 1,20 m de diámetro, 83 kilogramos, colocados en 4 cargas en forma de diamante. Detonación simultánea. No era coraje. Era cálculo industrial convertido en violencia quirúrgica. Y esa madrugada de diciembre, mientras Klaus Hartmann fumaba su cigarrillo juno pensando en muchachos de pala, 142 de esos ingenieros estaban a punto de demostrar qué sucede cuando la abundancia industrial se encuentra con la desesperación táctica. 6 horas, 23 puentes, 30,000 hombres atrapados. Los números estaban a punto de volverse personales. 6:23 de la mañana. Puente sobre el río Mosa, 6 kilómetros al oeste del Salm. El sargento Jack Morrison tiene las manos tan congeladas que apenas puede sentir el detonador eléctrico entre sus dedos. Lleva despierto 38 horas. Sus botas están empapadas. Puede oler su propio sudor mezclado con el olor acre del Composition C2, ese aroma dulzón a almendras que ahora impregna cada fibra de su uniforme. Detrás de él, el cabo Eddie Kowalski y el soldado raso James Chen están desenrollando el último carrete de cable de cobre, 150 metros de línea naranja brillante que serpentea por la nieve como una vena arterial expuesta. 340 kilogramos de C2, distribuidos en 8 cargas principales, cada una colocada con precisión matemática en los puntos de tensión estructural del puente de piedra del siglo XVIII. Morrison había memorizado los cálculos. Pilares de mampostería, 1,80 m de diámetro, argamasa de cal debilitada por 120 años de erosión fluvial. 83 kilogramos no serían suficientes. Necesitaban 105 por pilar para garantizar el colapso completo. 90 segundos, grita Chen, su voz apenas audible sobre el viento, porque a 900 metros al este pueden escuchar el sonido inconfundible de las MG-42 alemanas, ese zumbido mecánico que los soldados americanos llaman la sierra de Hitler. 1,200 balas por minuto. El Kampfgruppe Paper está a menos de 8 minutos de llegar al puente. Morrison puede ver las trazadoras naranjas cortando el cielo gris del amanecer como fuegos artificiales mortales. Sus manos trabajan por memoria muscular. Inserta el detonador M6 en el bloque maestro de C2. Conecta el cable rojo al terminal positivo, cable negro al negativo. Desenrolla 6 metros de primacord, ese cordón blanco que parece una cuerda de tender ropa pero que contiene 40 gramos de PETN por metro. Lo enrolla alrededor de las 8 cargas en una configuración de estrella perfecta. Una detonación simultánea. Todo o nada. 60 segundos. Morrison corre hacia la orilla del río, desenrollando cable. Sus botas resbalan en el hielo. Cae de rodillas. Se levanta. Sigue corriendo. Kowalski ya está en la posición de detonación. Un agujero poco profundo cavado en el terraplén helado, con el generador de mano listo. Un pequeño dispositivo metálico del tamaño de una caja de zapatos, una manivela. 300 voltios. Cuando lo giras lo suficientemente rápido,
El sonido de las orugas de los tanques ahora es audible. Ese chirrido metálico distintivo de los Panther. Morrison puede sentir las vibraciones a través del suelo congelado. Conecta los cables al generador. Revisa las conexiones. La revisa de nuevo. 30 segundos. Vienen por la curva. Y entonces Morrison ve algo que lo perseguirá durante el resto de su vida. A través de la niebla matutina, emergiendo de entre los abetos cubiertos de nieve, una columna de tanques Panther. 1, 3, 7, 13. Sus cañones de 75 milímetros apuntando hacia adelante como dedos acusadores, y entre los tanques, caminando en formación apretada, cientos de Panzergrenadiere con sus distintivos uniformes de camuflaje invernal, hombres jóvenes, algunos probablemente de su misma edad, 23 años, caminando directamente hacia un puente que va a dejar de existir. ¡Jack, ahora! Morrison agarra la manivela del generador. La gira una vez, 2 veces, 3 revoluciones completas. La explosión no suena como en las películas. No hay un boom dramático. Es un rugido bajo y profundo que sientes en el pecho antes de escucharlo con los oídos, como si la tierra misma estuviera tosiendo. Luego viene la onda de choque, una pared invisible de presión de aire que te golpea el rostro y te hace doler los dientes. Morrison ve, a través del humo blanco y el polvo de piedra, cómo los 8 pilares del puente se desintegran simultáneamente. No se caen, no se derrumban, se desintegran. 340 kilogramos de C2 convierten piedra sólida en grava en un microsegundo. El puente colapsa hacia el centro, como si un dios invisible lo hubiera aplastado con el puño. Las losas de piedra de 3 toneladas caen al río Mosa, levantando columnas de agua helada de 10 metros de altura. El sonido del impacto llega 3 segundos después del destello inicial, un estruendo que hace eco en las montañas circundantes durante casi 1 minuto completo. Silencio. Morrison puede ver a los tanques Panther deteniéndose a 200 metros del borde del río. Uno de ellos intenta retroceder y se atasca en el lodo congelado. Los Panzergrenadiere se dispersan hacia los árboles. Nadie dispara. Nadie grita. Solo un silencio aturdido. Kowalski lo agarra del hombro. Puente número 12. Vamos. Tenemos otros 11 antes del mediodía. Morrison mira su reloj. 6:31. 8 minutos. Desde la preparación hasta la detonación. 3 puentes destruidos en las últimas 2 horas. Su manual de campo especificaba 15 minutos por puente. Están trabajando al doble de velocidad, porque esto no era solo demolición, era una coreografía letal. Mientras el equipo de Morrison volaba el puente del Mosa, otros 3 equipos estaban detonando simultáneamente los puentes sobre el Ambleve, el Salm y el Arth. La táctica que el coronel Peregrine llamaba demolición de salto de rana. El equipo A destruye el puente 1. El equipo B, que ya cruzó por el puente 3, lo vuela detrás de ellos. El equipo C se retira por el puente 5 y lo prepara para demolición, como una cremallera cerrándose, como cortar arterias en secuencia quirúrgica. 10:31 de la mañana. Puesto de mando de la 1 División Panzer SS. Granja abandonada a 4 kilómetros de Malmedy. El Brigadeführer Herbert Hill
Sostiene el mensaje de radio con manos que ya no tiemblan por el frío, sino por algo mucho peor, la comprensión. El mensaje es breve, escrito con lápiz de cera en papel encerado, manchado de barro. Todos los puentes al oeste del Sound, destruidos. Todos los puentes sobre el Ambleve, destruidos. Puentes del Mosa, destruidos. No hay vados transitables. Profundidad del río, 2 metros. Temperatura del agua, 4 grados. 30 divisiones americanas movilizándose desde el sur. Healy lee el mensaje 3 veces, como si las palabras pudieran cambiar de significado, como si hubiera algún error de traducción en su propio idioma. 23 puentes desaparecidos en 6 horas y 17 minutos. Afuera, puede escuchar el sonido de los motores Maybach de los tanques Panther funcionando en ralentí. 89 tanques, cada uno consumiendo 260 litros de gasolina cada 100 kilómetros. Y no hay puentes para cruzar. No hay forma de avanzar. No hay forma de retroceder, porque los muchachos de pala también volaron los puentes por los que habían llegado. Un Hauptsturmführer entra corriendo a la habitación. Main Brigade Führer, las comunicaciones de radio enemigas están sin cifrar. Están hablando abiertamente. Gile levanta la vista. ¿Qué dicen? Están riendo, señor. Dicen que tenemos 30,000 hombres en una bolsa. Dicen que esperarán a que nos quedemos sin combustible y luego simplemente nos recogerán como ganado. Y ese es el momento preciso en que un oficial de las SS, entrenado desde los 17 años para creer en la superioridad racial, en la invencibilidad del soldado alemán, en la voluntad como fuerza suprema del universo, comprende una verdad matemática simple e irrefutable. No importa cuánto coraje tengas, si el enemigo puede producir explosivos más rápido de lo que tú puedes construir puentes, durante los siguientes 40 minutos, los operadores de radio alemanes interceptan 17 solicitudes diferentes de sus propias unidades, todas preguntando la misma cosa. ¿Queda algún puente? ¿Algún puente en pie? La respuesta es siempre la misma. Negativo. A las 14 horas. El Oberst Fischer de los Panzergrenadier reporta que sus hombres están quemando los últimos bidones de combustible tratando de mantener los motores calientes. A las 15:30, la unidad de reconocimiento informa que los P-47 Thunderbolt americanos están circundando sobre sus posiciones como buitres, señor. Literalmente como buitres esperando a que muramos. A las 17:45, cuando el crepúsculo invernal comienza a oscurecer los bosques de las Ardenas, Healy recibe otro mensaje, de la Wehrmacht. Texto literal. Rendición es ahora una opción táctica viable. 30 años de adoctrinamiento nacional socialista. 10 años de servicio en las SS, 6 años de guerra, todo colapsando no por falta de valentía, no por cobardía, no por traición, sino porque un grupo de hombres con palas y conocimientos de ingeniería química había aplicado matemáticas industriales a la destrucción de infraestructura. Gile mira por la ventana. Puede ver a sus hombres. Soldados de élite, los mejores que el Tercer Reich podía producir, sentados alrededor de fogatas improvisadas, quemando mapas para mantener el calor porque ya no tienen combustible que quemar.
atrapados entre ríos que no pueden cruzar, y un enemigo que ni siquiera necesita atacarlos, solo necesita esperar en 72 horas. 20.463 soldados alemanes se rendirían, 68% de la fuerza total atrapada. Los tanques Panther, esos orgullos de la ingeniería alemana, serían abandonados donde se detuvieron, convirtiéndose en monumentos oxidados de una guerra que Alemania perdió no en los campos de batalla, sino en las fábricas de explosivos de Delaware. La derrota no llegó con bombas, llegó con cálculo, con abundancia, con hombres que sabían exactamente cuántos kilogramos de C2 necesitabas para convertir piedra en polvo. Hay una fotografía tomada 3 días después de la demolición de los 23 puentes. Está archivada en los Archivos Nacionales de Estados Unidos, catalogada como imagen 531ARD47B. Muestra al sargento Jack Morrison sentado en los escombros de lo que alguna vez fue el puente sobre el río Mosa. Está fumando un cigarrillo Lucky Strike. Sus botas cuelgan sobre el vacío donde solía haber un arco de piedra del siglo XVIII. Detrás de él, borrosos pero visibles, hay 89 tanques Panther abandonados, sus cañones apuntando hacia ninguna parte. Morrison no parece un héroe, parece exhausto. Tiene círculos oscuros bajo los ojos. Su uniforme está manchado de lodo, gordita, y lo que probablemente sea sangre seca de las manos agrietadas por el frío. No está sonriendo, solo está mirando al vacío, como si estuviera tratando de entender qué significa destruir algo que tardó 200 años en construirse, porque esa es la ironía brutal de la guerra industrial. Los mismos hombres entrenados para construir puentes bajo fuego enemigo, para tender carreteras a través de pantanos, para erigir refugios y hospitales de campaña, fueron los que perfeccionaron el arte de la aniquilación quirúrgica, no con odio, no con furia, sino con matemáticas, con tablas de cálculo, con precisión industrial aplicada a la destrucción. Los alemanes llamaron despectivamente Spatenbuben a estos hombres, muchachos de pala, como si las palas fueran herramientas inferiores a las armas. Pero resultó que un hombre con una pala, 12 kilogramos de Composition C2 y el respaldo de una máquina industrial capaz de producir 2 millones de toneladas de explosivos al año, era infinitamente más letal que 10 divisiones de infantería con rifles. 23 puentes, 6 horas y 17 minutos, 30.000 hombres atrapados. Los números se convirtieron en cementerios, las ecuaciones químicas se tradujeron en rendiciones masivas, la abundancia industrial americana, esa cosa incomprensible que los estrategas alemanes nunca lograron entender completamente, se manifestó no en bombarderos 17 o tanques Sherman, sino en la capacidad de un solo batallón de ingenieros para rediseñar la geografía de un continente en menos tiempo del que toma hornear pan. El general Dwight Eisenhower escribió en sus memorias de guerra: las guerras modernas no las ganan los generales más audaces, sino las naciones con mayor capacidad de producción industrial aplicada a objetivos tácticos específicos. Tenía razón, pero olvidó mencionar algo, que esa producción industrial necesita hombres dispuestos a usarla, hombres que puedan trabajar con las manos congeladas a menos 22 grados.
Hombres que puedan calcular cargas explosivas mientras las ametralladoras MG-42 disparan a 1,200 balas por minuto sobre sus cabezas. Hombres que puedan destruir en 90 segundos lo que tardó generaciones en construirse y luego caminar hacia el siguiente objetivo sin mirar atrás. Los alemanes aprendieron, demasiado tarde, que la guerra moderna no se gana con coraje ideológico. Se gana con ingenieros que saben exactamente dónde colocar el explosivo. Y cuando esos ingenieros tienen abundancia ilimitada de recursos, y tú no, ya has perdido. Mucho antes de que el primer tanque se detenga por falta de combustible. Mucho antes de que el primer soldado levante las manos en rendición. Ya has perdido en el momento en que subestimaste a los hombres con palas